Las campanas del Vaticano no sonaron con estruendo esa mañana. El ambiente era solemne, casi íntimo. No hubo multitudes en la plaza de San Pedro ni cortejos festivos. La primera misa del Papa León XIV, celebrada en la Capilla Sixtina, fue todo menos grandilocuente, y sin embargo, fue exactamente lo que millones en todo el mundo, y especialmente en México, necesitaban ver y escuchar. El recién elegido pontífice apareció con una sencillez desconcertante. Usaba una casulla blanca sin bordados dorados ni escudos papales, y se negó a que colocaran una plataforma especial para destacar su presencia. El altar, fiel a la tradición del Concilio Vaticano II, estaba dispuesto versus populum, de frente al pueblo, no de espaldas. Fue una decisión silenciosa pero poderosa que marcó desde el primer instante el estilo que León XIV quería imprimir a su pontificado: cercanía, verdad y transparencia. Millones siguieron la transmisión en directo a través de televisión abierta, redes sociales y canales católicos. En México, desde Monterrey hasta Chiapas, las parroquias colocaron pantallas, los sacerdotes suspendieron actividades para ver juntos la Eucaristía y muchas familias madrugaron para no perder detalle. Pero lo que más sorprendió no fue lo que se vio, sino lo que no se dijo. Y aún así se comprendió. La Capilla Sixtina no tenía decoración adicional. El Papa no ocupó la silla gestatoria, ni permitió cánticos de alabanza hacia su persona. En cambio, al comenzar la misa, hizo una genuflexión profunda ante el altar y permaneció en silencio por varios segundos. Fue una oración muda, pero visible. En ella cabía el peso de una iglesia fragmentada, la expectativa de los fieles, el sufrimiento de los pueblos ignorados y también su propia fragilidad. México observaba con un tipo especial de esperanza. Después de años de desencanto con líderes religiosos y políticos, muchos comenzaron a preguntarse en voz baja: ¿será este Papa el que por fin nos entienda? La respuesta no se hizo esperar. En lugar de un discurso solemne para inaugurar su pontificado, León XIV dejó que la liturgia hablara por él. Eligió el Evangelio del día, sin adaptaciones especiales. El pasaje hablaba de la humildad como el camino del reino, de la necesidad de ser pequeños para entrar en la lógica de Dios, y al predicar, lo hizo de pie, sin manuscrito, sin teleprompter, con una voz pausada, suave, pero firme como roca. Hermanos, dijo con acento nítido, sin esconder su español aprendido en América Latina, esta no es una misa para mí, no es una celebración de poder, es un acto de obediencia. Hoy, el que preside no es un líder global, es un servidor que tiembla ante la cruz que se le ha confiado. El gesto de vulnerabilidad fue inmediato. León XIV no evitó hablar de sus miedos. Dijo que aceptó el cargo con lágrimas, que sintió vértigo y que su único consuelo fue mirar al crucificado. No estoy aquí por mis méritos, estoy aquí por misericordia. Esa frase retumbó con fuerza en los hogares mexicanos. No eran palabras vacías, eran las palabras de alguien que conocía el polvo de los caminos, la pobreza de los barrios,
el dolor de los pueblos oprimidos. Y aunque su nombre de nacimiento fuera Robert Prevost, ese día todos comenzaron a llamarlo como lo que ya era para muchos, un pastor que huele a rebaño. La misa continuó con un tono contemplativo. En lugar de homilías extensas, el Papa permitió pausas prolongadas entre cada oración. Los cardenales presentes, acostumbrados a liturgias apretadas y fastuosas, se vieron obligados a detenerse a rezar de verdad. No hubo aplausos, no hubo saludos protocolares, solo un ambiente impregnado de reverencia, donde cada gesto tenía el peso de lo eterno. Lo que más conmovió a México ocurrió durante la oración universal. En un giro inesperado, León XIV pidió que una parte fuera leída en español. No fue un capricho político, fue una señal. Quería hablarle directo a los que rezaban desde las márgenes. Una religiosa peruana leyó: por los pueblos que sufren violencia, corrupción y pobreza, por los migrantes, los indígenas, los perseguidos por defender la vida, que el Espíritu los fortalezca y los pastores no los abandonen. En cientos de parroquias mexicanas hubo lágrimas. No eran lágrimas de emoción televisiva, eran lágrimas viejas, de los que llevan años esperando que alguien en Roma por fin diga su nombre sin vergüenza. La misa terminó sin grandes ceremonias. El Papa se retiró en silencio, pero antes de salir se volvió hacia el altar, se arrodilló una vez más y murmuró algo que captaron los micrófonos. Señor, que no me acostumbre nunca a tu presencia. Y con eso, sin gestos de grandeza, sin frases para la prensa, León XIV dejó plantada la semilla de un pontificado distinto. En México, los fieles no lo vitorearon, pero lo entendieron. Y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza no venía con promesas, venía con verdad. El segundo día del pontificado de León XIV comenzó con una claridad dolorosa. El nuevo Papa no pensaba hablar para agradar, pensaba hablar para despertar. Su primera homilía pública, transmitida desde la Capilla Sixtina, no fue una repetición de frases diplomáticas ni una exaltación institucional. Fue un choque, un llamado a la conciencia. Desde el inicio de su mensaje, León XIV dejó claro que no estaba interesado en el aplauso. Su voz, pausada pero incisiva, comenzó con una crítica que dejó a muchos en silencio. Hoy vivimos en un mundo donde Jesús ha sido reducido a una imagen cómoda, un superhéroe espiritual, un gurú simpático, un influencer divino. La cámara enfocó a varios cardenales que bajaban la mirada. No era una acusación contra ellos, era contra todos, contra la Iglesia que, en muchos casos, había preferido el espectáculo a la profundidad, la aceptación social al coraje evangélico. Y lo más doloroso, continuó, es que este error no está solo fuera, está dentro, entre nosotros, porque muchos bautizados viven como si Dios fuera una idea, no una presencia, como si la fe fuera una estética y no una conversión. El Papa citó una frase que más tarde se repetiría en miles de publicaciones digitales. Una fe sin compromiso es una fe muerta. En México, donde millones de católicos
asisten a misa, pero viven abandonados por el sistema, donde la religiosidad popular convive con la desesperanza social. Esa frase cayó como un rayo. No era un juicio, era una advertencia y también una oportunidad. Durante la homilía, el Papa habló del ateísmo práctico, esa forma de vivir como si Dios no importara, aunque se pronuncie su nombre con frecuencia. Denunció la incoherencia del cristiano que asiste a los sacramentos, pero no deja que el Evangelio le incomode, que canta alabanzas, pero no perdona, que reza el rosario, pero no levanta la voz ante la injusticia. El Señor no busca seguidores entusiastas, busca discípulos verdaderos, gente capaz de perder algo por amor, de cambiar, de dejarse moldear. Su tono era grave, pero no por severidad, era grave por compasión, porque hablaba como quien lleva dentro las heridas de un pueblo que cree, pero que ha sido traicionado por sus propios líderes. Hablaba como pastor que conoce las llagas de su rebaño, y fue entonces cuando tocó un punto clave, sin mencionarlo directamente, pero todos lo entendieron: la espectacularización de la Iglesia. La Iglesia no está para entretener, está para consolar. No está para agradar al algoritmo, está para anunciar una verdad que a veces incomoda, pero que siempre salva. En México, donde muchas celebraciones litúrgicas han sido absorbidas por formatos mediáticos que imitan programas de variedades, donde a veces se confunde carisma con show, esa frase hizo eco en miles de parroquias. El Papa no estaba negando la alegría ni los recursos audiovisuales, pero pedía una purificación, un regreso al centro. Cristo crucificado y resucitado. Citando a San Ignacio de Antioquía, León XIV dijo: presidir en la caridad significa desaparecer para que brille Cristo, hacerse pequeño para que Él sea grande, gastarse por completo para que nadie se pierda por falta de amor. Su mensaje no era cómodo, pero tampoco era frío, era lleno de fuego, porque hablaba desde el ardor de quien ha sido tocado por la misericordia y quiere compartirla a toda costa. En redes sociales, las frases del Papa comenzaron a viralizarse, pero algo distinto ocurría esta vez. No eran solo frases para compartir, eran frases que confrontaban, que exigían respuesta. No podemos seguir vendiendo un cristianismo cómodo, desnatado, sin cruz y sin entrega. Eso no es el Evangelio. Eso es marketing espiritual. En las calles de Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Tijuana, sacerdotes comenzaron a leer fragmentos de la homilía en voz alta. Jóvenes grupos de oración compartían fragmentos del discurso en sus reuniones. Incluso algunos obispos, tradicionalmente reservados, declararon en entrevistas que la Iglesia necesitaba ese golpe de realidad. Y aunque no faltaron críticas, algunos lo acusaron de duro, de innecesariamente directo, incluso de arriesgar la unidad. La mayoría coincidía en algo. Hacía años que no se escuchaba una homilía papal tan honesta. Al final de su mensaje, León XIV no habló de estrategias, ni de reformas, ni de próximos pasos. Solo dijo:
Pido al Señor que me permita ser un papa que no tenga miedo, que diga la verdad, incluso cuando duela, porque si la Iglesia deja de decir la verdad, deja de ser Iglesia. Y con esa frase se hizo silencio en la Capilla Sixtina. El Papa cerró los ojos, rezó, y el mundo, especialmente México, entendió que algo había cambiado. Ya no se trataba de imágenes ni de gestos simbólicos. Se trataba de volver a la raíz, de recuperar la verdad, de vivir al fin una fe que transforme, no solo que entretenga. No fue anunciado en el boletín oficial del Vaticano, no apareció en los titulares de los diarios seculares, pero quienes escucharon con atención el cierre de la homilía del Papa León XIV en su primera misa como pontífice sabían perfectamente a quién se dirigía: a América Latina y dentro de ella a México. Lo dijo sin nombrarlo, pero lo pronunció con la fuerza de quien carga en el alma a un continente entero. De pie ante el altar, con voz ligeramente quebrada, León XIV compartió una reflexión que no venía del papel ni del protocolo, venía del corazón. Hay pueblos que han sostenido su fe entre ruinas, que han rezado en medio del hambre, la violencia y la indiferencia, que pese al abandono político y social siguen de rodillas ante el Santísimo. La Capilla Sixtina no reaccionó con aplausos. Era un silencio denso, lleno de respeto. Pero en las redes sociales, en los noticieros religiosos y sobre todo en los hogares latinoamericanos, esas palabras comenzaron a correr como fuego en el desierto. Los fieles mexicanos entendieron de inmediato. El Papa hablaba de ellos. No necesitaban confirmación. Reconocían el retrato. Sabían lo que era cargar estampitas de santos mientras caminaban kilómetros para llegar a una clínica sin medicinas. Sabían lo que era rezar por el hijo desaparecido, por el esposo asesinado, por el nieto migrante. Sabían lo que era mantener encendida una vela cuando el país parecía apagarse. Y sin embargo, añadió León XIV, son ellos quienes mejor han entendido el Evangelio, porque han amado sin garantías, han servido sin recompensa y han creído sin ver. En muchas parroquias de México, sacerdotes repitieron esa frase en voz alta. En Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en comunidades donde el Evangelio se escucha en lenguas indígenas y donde las capillas tienen techo de lámina, esa homilía no se sintió lejana, se sintió como un abrazo. El Papa no habló desde el poder, habló desde el polvo, desde su paso por comunidades andinas, desde su contacto con rostros curtidos por el sol y la lucha. Por eso cuando dijo, la Iglesia no puede guardar silencio cuando sus hijos sufren, no sonó a consigna, sonó a promesa, y entonces pronunció una frase que pasaría a la historia, grabada con fuego en el corazón de los católicos del continente. No estamos aquí para mandar, sino para servir. Fue un corte radical con décadas de clericalismo, de estructuras oxidadas, de distancias entre Roma y los pueblos. Fue un gesto de regreso, de volver a las fuentes, de recordar que la cruz no es un trono, es una puerta abierta
hacia el que sufre. En la Ciudad de México, fieles se reunieron espontáneamente frente a la Catedral Metropolitana. No hubo arengas, solo velas, oraciones, cánticos suaves, porque, después de muchos años, el pueblo sintió que alguien en el Vaticano los miraba y los entendía. Durante la oración universal, uno de los cardenales leyó una súplica en español. No fue casual, fue intencional. Y más aún fue el momento en que el Papa, por primera vez en ese día, interrumpió el protocolo. Levantó la cabeza, miró directo al lector y dijo en voz baja, pero clara: a esos pueblos no los dejaremos solos. Fue suficiente. No necesitaban más. En el norte del país, en comunidades golpeadas por la migración forzada, sacerdotes comenzaron a organizar vigilias en agradecimiento por el mensaje del Papa. En el Bajío se celebraron misas especiales por el pastor que llegó de lejos, pero que habla como si hubiera nacido aquí, y en muchos barrios de la capital, donde la violencia ha dejado cicatrices que no sanan con discursos, las madres comenzaron a colgar imágenes de León XIV junto a la Virgen de Guadalupe, porque entendieron que el Papa no era solo el jefe de una institución, era el eco de su esperanza. León XIV no prometió visitas, no ofreció reformas inmediatas, pero al hablar del sufrimiento con respeto, al reconocer el dolor sin maquillarlo, hizo lo que ningún poder terrenal ha podido hacer: reavivar la fe de un pueblo que ya la daba por perdida. Para quienes esperaban gestos políticos, su discurso fue poco estratégico. Para quienes buscaban frases contundentes sobre geopolítica o economía, fue demasiado espiritual. Pero para el México profundo, el México que sigue rezando aunque le arranquen la voz, fue todo lo que necesitaban, porque no habló como diplomático, habló como pastor, y en ese eco silencioso, México encontró consuelo. El eco de la homilía del Papa León XIV seguía resonando en miles de comunidades mexicanas mientras el sol comenzaba a caer sobre la plaza de San Pedro. Era el momento más esperado del día. Su primera aparición pública desde el balcón central de la basílica, donde se reuniría con los fieles para rezar el Regina Caeli. A diferencia de otros pontífices, León XIV no apareció con vestiduras imponentes, ni fue escoltado por ceremonieros. Salió solo, sereno, con el rostro cansado pero iluminado. No hizo grandes gestos. No sonrió con teatralidad. Simplemente levantó la mano en señal de bendición y esperó. El silencio fue absoluto. La multitud reunida en la plaza lo miraba con una mezcla de curiosidad, afecto y esperanza. Muchos no sabían qué esperar, y él lo sabía. Por eso, sus primeras palabras no fueron un saludo formal ni un protocolo litúrgico. Fueron una confesión. Hoy comienzo esta misión con temor y temblor, pero también con una gratitud que no sé poner en palabras. La frase fue recibida con un suspiro colectivo, y entonces, lentamente, como quien camina con el alma desnuda, comenzó a hablar sobre los pueblos que lo formaron como sacerdote, como obispo, como pastor. He sido moldeado por muchas tierras, pero hay una en especial que ha dejado cicatrices dulces en mi corazón: América Latina. La plaza estalló en murmullos.
Muchos esperaban ese reconocimiento, pero no imaginaban que llegaría tan directo, tan íntimo. Allí aprendí que el Evangelio no se enseña desde un púlpito, sino desde la mesa compartida, que el consuelo más puro nace en la cocina de una madre pobre, en el canto de una abuela que reza mientras limpia, en el niño que aún con hambre le da gracias a Dios. Luego bajó la mirada, se tomó un instante y añadió, y entre todas esas tierras, México tiene un lugar especial. No fue un anuncio oficial, no prometió visitas, no detalló planes, pero la mención fue suficiente para que millones de corazones se encendieran, porque era la primera vez en décadas que un papa reconocía públicamente la deuda espiritual que la Iglesia tenía con este país. El pueblo mexicano ha amado a la Iglesia, incluso cuando la Iglesia lo ha olvidado, ha rezado con lágrimas, ha defendido la vida con martirio, ha educado a sus hijos en la fe a pesar del abandono. México no ha dejado de creer ni siquiera cuando todo le decía que dejara de hacerlo. En Tepito, en Nezahualcóyotl, en las montañas de Oaxaca y en los barrios de Monterrey, la noticia llegó como rayo. No necesitaban un milagro, necesitaban esa palabra. Los hemos visto. Y entonces llegó la parte más conmovedora del día, cuando el Papa se preparaba para dar la bendición final. Su voz se quebró. Intentó hablar, pero por un instante no pudo. Respiró hondo, miró al cielo y dijo, Dios ama a todos, pero tiene una ternura especial por los que han sufrido en silencio. Ahí las lágrimas no se contuvieron, en la plaza, en las casas, en las parroquias, porque por fin alguien en Roma nombraba lo innombrable, el sufrimiento cotidiano, silencioso, invisible, que define la fe de millones. La bendición llegó, no como fórmula, sino como bálsamo. Que el Señor los bendiga, los proteja, los consuele y los abrace. Que María, Madre de la Iglesia y Estrella de América, los acompañe siempre. Y se retiró sin espectáculo, sin gestos para la foto, como había llegado, con humildad, pero lo que dejó fue inmenso. Desde esa noche, muchas parroquias mexicanas comenzaron a rezar una oración por el Papa León XIV en cada misa, no por costumbre, sino por gratitud, porque alguien por fin hablaba su lengua, no el español, sino la lengua del alma que ha sufrido y aún así cree. En redes sociales comenzaron a circular dibujos de niños con sotanas dibujadas a mano, llamándolo el Papa del Pueblo. En comunidades indígenas, su nombre fue traducido con reverencia a lenguas originarias. En universidades católicas se organizaron mesas de diálogo sobre lo que significaría este nuevo pontificado. Y aunque aún no se hablaba de viajes, la esperanza ya había emprendido uno, el regreso de la Iglesia a sus raíces, a su pueblo, a su misión, porque León XIV no prometió cambios, los encarnó, no prometió venir, hizo sentir que nunca se fue. Y en el México que tantas veces ha orado solo, esa fue la mayor bendición de todas.